Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este curso. Hoy, esta sería la segunda lección. Venimos de una primera lección introductoria que nos permite definir algunos elementos clave dentro de lo que es la perspectiva de género y las relaciones de poder que se dan en diferentes espacios, tanto públicos como privados, que a la hora posiblemente de generar cartografía, nosotros podamos identificar de que esos elementos se van a hacer visibles o se van a presentar dentro de las actividades participativas, que de alguna forma van a invisibilizar elementos o objetos geográficos o los van a hacer más bien visibles. Entonces, esta clase inicial de la mañana nos permitió tener una idea de cuáles conceptos son los que puedo tomar en cuenta desde las teorías de género para poder trabajar cartografía participativa. Ahora bien, vamos a entrar en una segunda lección que durante estos próximos 40 minutos vamos a proyectar elementos y conceptos propiamente de la cartografía participativa. Y pues daríamos unos especies de tips o metodología para poder trabajar eh, lo que es eh, lo que es una forma de percepción o interpretación más bien desde donde se pueden generar trabajos de cartografía participativa. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es a definir conceptos para homologar nuestra comunicación, eh, conceptos que están relacionados con la geografía y con la cartografía. Y también vamos a definir una metodología que les permita a ustedes entonces cómo agrupar o cómo poder trabajar esos conceptos. Muy bien. En los últimos 20 años hemos tenido una explosión, por decirlo así, de iniciativas de cartografía participativa en todo el mundo, no solo desde la geografía, sino también desde muchas disciplinas, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales o ciencias exactas, quienes han también introducido técnicas de cartografía para poder trabajar percepciones o ideas, conocimientos eh, sobre elementos geográficos presentes en un espacio. La cartografía participativa es la creación de mapas, en este caso por poblaciones locales, a menudo con la participación de organizaciones que les prestan apoyo o desde ellas mismas, entre ellas autoridades públicas también que pueden estar colaborando, universidades y otros agentes que se dedican al desarrollo y a la planificación relacionada con la tierra. Los mapas participativos proporcionan una valiosa representación visual de lo que una comunidad considera que es su lugar y de sus características distintivas. Abarcan descripciones de rasgos físicos, naturales, de los recursos y de los rasgos socioculturales conocidos por la comunidad. Y la cartografía participativa es multidisciplinar, ¿verdad? Eso significa que, aunque lo que la distingue radicalmente es la elaboración de mapas, es el proceso mediante el cual se crean los mapas y los usos que se destinan posteriormente lo que hace una posibilidad de hacerla multidisciplinaria. Para esta lección tendremos una práctica, aunque está dentro del aula virtual, yo la pongo como al inicio de la presentación para que puedan complementarla. eh, si están viendo este video de forma sincrónica, podrían escuchar primero el audio y después ver la presentación mía o, bueno, o también podrían ver este video y luego escuchar el audio. Lo que sí es importante y quiero recalcar es que, bueno, he querido tomar estos audios de unas actividades que realizaron el Frente Zapatista para Liberación Nacional en México, que podríamos mencionar que es tal vez de los 4 o 5 grupos sociales subversivos o reivindicativos que puedan existir en Latinoamérica. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que sus planteamientos los construyen desde una posición identitaria de ellos mismos o ellas mismas,
y no están generando, digamos, un copy-paste, ¿verdad? Que es muy famoso dentro de nuestra cultura occidental, sobre lo que ellos creen que es su identidad, su espacio y sus calendarios. Eh, por eso, bueno, utilizo esta frase, que el problema de la realidad es que no sabe nada de teoría y que ojalá pueda servirles a ustedes para conocer una perspectiva de otro tipo de geografía, no la geografía tradicional, y otro tipo de calendario al que está sujeto. Hubo toda una cosmovisión y toda una forma de cómo entenderla y cómo percibir la realidad desde este grupo eh, étnico eh, que se ubica en Oaxaca, en México. Entonces, pueden escuchar este audio. Es el inicio de una serie de conferencias que se realizan en Chiapas durante, creo, hace varios años atrás, donde se invitan teóricos y teóricas que han estado trabajando el mano con esta agrupación, este grupo étnico, y que construyen entonces una perspectiva teórica sobre eh, lo que es su identidad y lo que ellos llaman como un posicionamiento antisistémico. Eh, para ello, entonces, construyen una forma de cómo explicarle a las personas occidentales cómo entienden su geografía y cómo entienden sus calendarios, y quedan expuestos en estas charlas que quien las comenta es el subcomandante Marcos, en ese momento subcomandante de Ejército Zapatista, y que además son muy reflexivas y que permiten también identificar estos elementos. Aunque para esta práctica les pido nada más escuchar este primer audio, en el drive que está de esta aula virtual, ahí están los audios de toda la secuencia de esas introducciones para cada uno de los días del curso que ellos trabajaron. Entonces van a encontrar eh, elementos muy interesantes si quieren escuchar todos los audios. En esta filmina quise como colocar de arriba para abajo como los momentos históricos que se han dado para poder para entender o construir metodologías que permitan interpretar las realidades desde las ciencias sociales y desde las ciencias geográficas. Entonces, en un principio, pongo debajo de las ciencias sociales lo que existe, ese misticismo, ¿verdad? Antes de que existiera como ciencia, como tal, eh, como se creía que interactuaban las personas y las relaciones que habían entre sujetos, ¿verdad? Eran dadas o, o más bien producidas por efectos posiblemente espirituales, míticos, ¿verdad? Por eventos celestes. Entonces las personas se justificaban, las acciones de las personas se justificaban a partir de eso. Lo que sí sabemos es que no es así, ¿verdad? Eso era una forma de verlo en ese momento, pero eso era como se creía. Mientras que en las ciencias geográficas, lo que se trabajaba era como una perspectiva en donde se creía que las condiciones geográficas condicionaban al ser humano. Entonces, así como en las ciencias sociales, ya esto fue superado, el tema del misticismo, de los dioses, de cómo los ángeles interactúan ¿verdad? Cómo el zodiaco, por ejemplo, la ciencia en ese momento la astrología también influenciaba, digamos, las decisiones de poblaciones enteras. Ya eso fue superado, ¿verdad? Por una posición luego, como lo vemos aquí, más positivista, en donde A más B, ¿verdad? Un efecto causa, ¿verdad? Generaba C, ¿verdad? Entonces, un efecto más otro efecto generaba eh, eh, un impacto en las sociedades, ¿verdad? Entonces, ya la historia empieza a construirse, se empiezan a adaptar elementos desde el occidentalismo, ¿verdad? En donde se empieza inclusive a naturalizar, ¿verdad? El ser humano desde las ciencias sociales, ¿verdad? Y entonces a identificar elementos desde la estadística que podía encontrar patrones o secuencias y así de esa forma pronosticar o señalar el futuro
para ciertos grupos sociales, ¿verdad? En el caso de la geografía, se hablaba, ¿verdad? Ese determinismo era que, bueno, las condiciones geográficas condicionaban al ser humano, entonces el ser humano llegó, lo que se creía era que las ciudades se construían cerca de los ríos porque estaba el agua ahí, ¿verdad? Entonces, era una idea de que el ser humano estaba condicionado a los elementos geográficos que existían. Hoy sabemos que no es así, ¿verdad? De ahí eso pasa, digamos, a un segundo momento o a otro momento que es ya más positivista, más cuantitativo, en donde entonces esas condiciones geográficas que hacían o hacían entender o percibir el espacio en las personas ya podían plasmarse en un plano, o en un plan, ¿verdad? A partir de una escala podíamos reducir esa realidad y poderla ver interpretada o proyectada dentro de un plan. Existen otras corrientes o perspectivas metodológicas dentro de las ciencias sociales, como el materialismo histórico, que ayudó una vez que se tiene a desnaturalizar esa visión positivista que se tenía del ser humano, de causa y efecto, y agregar el sentido, el contenido histórico a, a la, a la perspectiva científica de las ciencias sociales. En las ciencias geográficas, quien trabaja más esta perspectiva materialismo histórica son los análisis espaciales desde la perspectiva crítica, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos encontrar también otras corrientes o perspectivas, como por ejemplo la perspectiva estructuralista, que desde las ciencias sociales entendía, por ejemplo, a las sociedades como estructuras sociales, ¿verdad? Que estaban sostenidas por fuertes pilones, ¿verdad? Que si algún pilón de esos, como podría ser la educación, o podría ser la familia, o podría ser algún elemento social importante, si ese pilón se debilitaba, era posible que la estructura social cayera, ¿verdad? Entonces se veía que esas estructuras tenían esos pilones que sostenían estas estructuras, ¿verdad? Inclusive podrían ser como en forma de escalera, eh, eran fortalecidos por los mitos, por los ritos, por los roles o los estatus que tenían las personas que participaban dentro de esas estructuras, ¿verdad? Mientras que a nivel de ciencias geográficas, el estructuralismo genera un impacto muy fuerte en lo que es la regionalización y el inicio de lo que es la localización. Eh, esta perspectiva ayuda, digamos, a poder construir una noción de una geografía que se preocupaba más por los elementos que participaban en la territorialización del espacio. Y entonces ese tipo de geografía se concentró más en describir cuál era el sitio y cuál era la situación en la que estaban dándose los elementos o estaban participando ciertos actores, ¿verdad? Tenemos otras eh, perspectivas como metodológicas como el funcionalismo o el constructivismo, en donde para las ciencias sociales terminaron de acomodar, digamos, la participación de personas de ciencias sociales dentro de la investigación, dentro de lo que es la investigación propiamente. Y terminó consolidando herramientas como los talleres, como la cartografía participativa o los grupos focales, como herramientas que permitían entonces a la persona de las ciencias sociales interactuar como un facilitador o una facilitadora y generar entonces de esa forma resultados científicos. Mientras que en las ciencias geográficas, estas perspectivas lo que hacen es que posicionaron la ciencia geográfica ya no como una ciencia que podía investigar el sitio, ¿verdad? Los elementos naturales o los objetos geográficos que están en un sitio y las situaciones de las interacciones con las personas a diferentes escalas, sino que llegó a colocarla en función de elementos de la economía o de necesidades sociales y en planos relacionados con la tecnología, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos como expertos de las ciencias sociales, como del área de la sociología,
terminaban siendo facilitadores de procesos de ciencias sociales y no como investigadores o investigadoras, ¿verdad? Y lo mismo en ciencias geográficas. La persona de geografía terminó haciendo mapas y no investigación geográfica, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto es una forma también de hacer mapas, ¿verdad? Esto es una especie de cartografía eh, o mapa conceptual que me permite a mí desde el pensamiento crítico poder analizar dos disciplinas como las ciencias sociales en dos momentos, a lo largo de diferentes momentos históricos a partir de diferentes perspectivas metodológicas. Yves Lacoste, que lo vimos, que es tal vez uno de los autores y su libro más famoso, Geografía Humana para la Guerra, lo colocamos en el Drive que compartimos para estas sesiones y que es un libro que puede utilizarse como recurso adicional. Nos dice que en efecto las autoridades han descubierto que podían poner los mapas en circulación sin el menor inconveniente. Pues los mapas, para quienes no han aprendido a leerlos y a utilizarlos, no tienen mayor sentido que una página escrita para los que no saben leer. Y eso, aunque puedes hacer, puede generar alguna inquietud entre las personas que están participando acá, eh, es muy posible que si ustedes le ponen una hoja escrita en un idioma, no sé, como algún idioma africano o asiático, no vamos a poder interpretarlo, ¿verdad? Pues hay una serie de códigos de elementos que vienen dentro de esa hoja que si no conocemos el lenguaje no vamos a poder saber lo que dice y no podremos saber leerlo. Lo mismo pasa con los mapas, ¿verdad? Entonces, existen elementos que permiten desde el mismo mapa invisibilizar grupos humanos o condiciones propias de un lugar, ¿verdad? Y como desconocemos la lectura de esos símbolos, es posible que los demos y los pasemos por alto como observadores, pero también a la hora de construir cartografía puede ser que nos pase lo mismo. Si no conocemos bien el lenguaje de los mapas, vamos a dejar o a descartar elementos que están presentes en el espacio y que posiblemente no vamos a dejar pasar y no los vamos a poder medir. Por ello, vamos a ver diferentes conceptos a lo largo de todo el curso que nos van a permitir entonces dentro de la interacción con lo participativo y con la cartografía poder entender entonces cuáles son, cómo se pueden utilizar esos conceptos y la diferencia que puede haber entre cada uno de ellos. La idea no es memorizarlos, sino que el curso lo que está hecho es para que puedan interiorizarse a partir de prácticas y de elementos audiovisuales o recursos audiovisuales y multimedia que vamos a compartir con ustedes, como por ejemplo esta presentación. Podría parecer extraño, pero bueno, en la primera línea vienen tres conceptos importantes que vamos a ver, cada uno por separado, pero que pueden parecer lo mismo, ¿verdad? A veces podríamos nosotros pensar que espacio, paisaje y territorio es lo mismo, ¿verdad? Y que espacio es lo mismo que espacio rural o espacio urbano o espacio costero o espacio marino o una reserva indígena o reserva eh, forestal o, o silvestre. Entonces, estos cuatro conceptos, que también yo le agregaría, por ejemplo, el concepto de lugar, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar que son sinónimos, pero en realidad son conceptos que tienen construcciones etimológicas completamente distintas y que además tienen todo un significado completamente distinto entre ellos. ¿Verdad? Entonces, eh, posiblemente los vamos a ir revisando en las siguientes filminas, pero también veremos conceptos como unidad mínima de medición, ¿verdad? Muchas veces estamos trabajando en una, en una, en una comunidad, por ejemplo, con una población de esa comunidad y no tomamos en cuenta la unidad mínima de medición que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, hablamos desde el barrio, hablamos desde comunidad, hablamos desde la cuenca, pero en realidad estamos utilizando como unidad mínima la población de adultos mayores, por decir algo, ¿verdad? Entonces, que viven en la calle o que viven en el cuadrante o que viven en el barrio X. Entonces, aunque también podríamos estar trabajando a un nivel distrital o a un nivel cantonal, etc.
Entonces es muy importante el definir esa unidad mínima y saber que cada vez que yo voy a trabajar una cartografía, voy a tener una unidad mínima de mapeo que me va a obligar a mí a no salirme de esa medición. La escala me permite a mí entonces poder hacer ese zoom para acercarme o alejarme de esa unidad mínima y de esa forma entonces ya poder interactuar con la participación a través de procesos de planificación como para programar, proyectar o pronosticar actividades. Vamos a ver la diferencia entre mapa, cartografía y plano y la importancia del concepto de lo participativo porque es el concepto que arma es uno de los conceptos que arma este curso. Entendiendo y proponiendo que lo participativo es un asunto meramente político. Eh, la persona que está ejerciendo una participación en una actividad está ejerciendo una acción política. Y la persona que está promoviendo una cartografía participativa está promoviendo una acción política. Entonces, no es que lo participativo sea algo ingenuo y no es que lo participativo no sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, si vamos a crear herramientas participativas, no podemos pecar de ingenuos o de ingenuas y no podemos asumir de que pase lo que pase y que digan lo que digan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el asumir eso también es una acción política. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso o muy cuidadosa en poder definir cuáles son los elementos que quiero retomar para a la hora de hacer algún elemento participativo. Para Yves Lacoste, el mismo que acabamos de ver en su libro La geografía, un arma para la guerra, nos dice que el espacio es el terreno estratégico por excelencia, el lugar, el territorio donde convergen dinámicas sociales, productivas y de crecimiento en infraestructura. En él se enfrentan las fuerzas encontradas y se desarrollan las luchas actuales o las del pasado. Entonces, es muy interesante cómo este autor ve dentro del espacio elementos del espacio geográfico, elementos del territorio, elementos de los lugares, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el espacio, el concepto como tal, encierra casi que todos los otros conceptos que estábamos hablando. El espacio es participativo, el espacio es político, el espacio es rural, el espacio también puede ser urbano, el espacio puede ser... Entonces, ese terreno estratégico significa de que no es tampoco el espacio no es un terreno ingenuo, sino que las personas que están ahí por algún motivo. Si se transformó ese espacio para construir un lugar o para generar un paisaje o para hacer un territorio, eh, es porque el espacio, es porque fue pensado y porque alguien lo quiso así. Entonces, es muy importante entender de que el espacio, que puede existir sin las personas como tal, es el espacio, el mismo no se puede dejar de percibir porque es estratégico y el poder conocer el espacio me permite a mí definir estrategias para implementar lugares, paisajes, territorios o habitar ese espacio propiamente. Entonces, la posibilidad de poder cartografiar ese espacio es lo que conocemos como el espacio geográfico. Entonces, si yo construyo o puedo tengo capacidad de construir información sobre ese espacio, ya sea información económica, información social, información natural o información cultural o humana sobre un espacio, ya estoy generando geografía allí. Entonces, al yo medir, al comparar o al querer identificar elementos de esos espacios, es lo que vamos a llamar como espacio geográfico. Pero ese espacio geográfico, normalmente, cuando encontramos lo social, lo natural, lo cultural, lo humano y lo económico, es decir, elementos que no son propiamente, han sido transformados, como en esta imagen, que se puede ver una manipulación del entorno natural, ¿verdad? De ese espacio, ¿verdad? Que a la hora de ir el ser humano a manipularlo se convierte en un espacio geográfico, pero se vuelve también un espacio habitado. Entonces vamos a encontrar que existen espacios habitados, ¿verdad? Que normalmente van a tener una historia de
de cómo geográficamente fue habitado ese espacio, socialmente, cómo se manipularon los espacios naturales, cómo se manipularon los elementos culturales, los elementos humanos. Y ese espacio habitado normalmente tiene un calendario, ¿verdad? También de cuánto duran en poder hacer esas transformaciones. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo duran para hacer una carretera de un lugar a otro? ¿Cómo duran aquí en Costa Rica para hacer? Bueno, eso es porque nosotros, cada espacio habitado tiene un calendario diferente. Entonces, si lo trabajamos desde una escala diferente y vemos eso a una escala a nivel de barrio o a nivel de calle o a nivel de esquina o de comunidad, vamos a encontrar que cada uno de esos elementos tienen calendarios distintos también. Entonces, quiere decir, si tomamos los conceptos que veníamos trabajando al inicio de la presentación, quiere decir que los espacios públicos y los espacios privados, que son espacios habitados también, y pueden ser espacios geográficos porque se pueden medir, tienen calendarios distintos de acuerdo al lugar y los grupos humanos que lo estén habitando. Entonces, el espacio geográfico siempre va a ser muy distinto. Por eso es que nosotros tenemos que entender que herramientas que vayamos a utilizar de cartografía como investigadores o investigadoras tienen que ser distintas para cada uno de esos espacios habitados en los que voy a trabajar. Y tienen que ser adecuadas o reformadas para esos espacios habitados. Cuando hablo del espacio, entonces, habitado, estoy hablando tanto de lo social como de lo natural, para ahí tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, esta imagen que vemos acá, que es de Isla Venado, vemos cómo hay un entorno social, económico, natural, que está dentro de esa imagen, ¿verdad? Podríamos decir que esto es un paisaje, ¿verdad? Porque no hay dinamismo, ¿verdad? Pero que nos hace el reflejo de un espacio habitado en donde hay una dinámica de interacción entre todos esos elementos, ¿verdad? E históricos que llegaron, por ejemplo, a transformar esa panga hasta llegar a hacer este modelo de panga, ¿verdad? Antes eran otros tipos de pangas o de cayucos o de navíos que se utilizaban para navegar el Golfo de Nicoya. Para este momento hay un calendario y una historia asociada a esta imagen, a este paisaje que está acá, que hace referencia a ese espacio habitado. Lo mismo para San José, ¿verdad? Quienes son del área metropolitana recuerdan el antiguo Estadio Nacional y el ver este estadio ahorita y estos edificios, ahorita hay un edificio todavía el más grande de Costa Rica, está al frente del Estadio Nacional, no sale en esta imagen. Entonces, el paisaje de este momento, de este calendario es distinto al que estamos viendo en la Venado. Y además, no podría yo entonces atreverme a combinar cartografías o generar cartografías participativas que sean idénticas para procesos tan distintos, ¿verdad? Lo mismo si estoy en otro país, ¿verdad? O digamos en algún momento, digamos también frente a situaciones, digamos, de emergencia o de situaciones, donde hay acciones propiamente, ya sean naturales, ¿verdad? Un terremoto, un sismo, un volcán, ¿verdad? Y el poder, el interpretar lo que está sucediendo ahí, no es cartográficamente, no debería usarse las mismas herramientas para que se usaron en otros momentos. Entonces vamos a encontrar que en un paisaje existe elementos geográficos, objetos geográficos que se ven visibles, están allí, el paisaje podría explicar el dinamismo que existe acá, ¿verdad? El calendario de la población que está acá, pero no pasa más allá, ¿verdad? El paisaje es una simple foto de lo que está pasando, ¿verdad? Que muchas veces el mapa, eh, o si llega a tener un valor de paisaje, pues se logró bastante, ¿verdad? Porque el mapa llega a ser también como una fotografía de un lugar, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros conocemos bien los otros conceptos, podríamos hacer que el mapa no solo se quede como un paisaje, sino que también proyecte ese dinamismo, esa dinámica de interacción entre los grupos sociales y los grupos humanos y naturaleza, y además identifiquen los calendarios a lo largo del tiempo. Entonces, una cartografía participativa debería estar atenta a elementos de calendario y de espacio. Eh, Vamos a encontrar elementos culturales dentro de lo que es el espacio habitado.
Muchas veces un espacio habitado o un espacio geográfico pudo haber sido habitado años atrás por otras culturas que tenían otra forma de entender el espacio, otro calendario, otro, y eso es importante que se tome en cuenta también a la hora de construir cartografía de forma participativa. Los elementos naturales, ¿verdad? Por supuesto. En un estudio que más adelante veríamos, vemos cómo, por ejemplo, dentro de lo que es el espacio natural, ¿verdad? De Isla Venado, propiamente en lo que es en el área de manglar, vemos que a lo largo de los años ha ido retrayéndose el manglar, y identificamos que los elementos del manglar, del bosque manglar que se está retrayendo eran las islas de manglar. Y este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, al ver nosotros esta imagen, podríamos decir, claro, ahí hay un manglar, pero esta foto como paisaje no explica la dinámica, ¿verdad? Que puede estar sucediendo en este sitio y lo que esa foto realmente puede estar representando. Entonces, es muy importante a la hora de entender elementos de la naturaleza, poder comprender la historiosidad y ese dinamismo de interacción entre los elementos que participan, tanto naturales como sociales, ¿verdad? Entonces, en algún momento, para el manglar decían que era la gasolina de los motores, que era que la gente se metía a buscar pianguas y se ponían diésel para que no lo picaran los mosquitos, y ese diésel entonces hacía que el manglar se muriera. Otros decían que como ya no habían eh, eh, pianguas, lo que hacía la gente era buscar almejas, entonces para las almejas se meten todavía más profundo, entonces lo que hacían era que sacaban la rama. Entonces hay elementos antrópicos o humanos que estaban haciendo referencia a por qué el manglar estaba retrayéndose, pero también hay elementos naturales como la temperatura, la salinidad o la sedimentación que hacen que un manglar se retracte entonces, o se expanda. Entonces, eh, el poder identificar eso y el tiempo y el cronograma, ese calendario, ¿verdad? Y las agentes que participaron para que este manglar o esa isla llegara a un estado de este tipo, que posiblemente aún ya no existe. Esta foto es más vieja, esta foto puede tener 10 años. Eh, no se ve dentro del paisaje, se puede estudiar dentro del espacio geográfico, ¿verdad? Y es un dinamismo de interacción social y natural que existe en ese espacio habitado. Están las organizaciones sociales también, ¿verdad? Que transforman y territorializan el espacio. El sector privado, la dinámica mm, económica, que también modifica los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos cómo espacios que eran antes naturales, ¿verdad? De inundación para el manglar, eh, fueron tomados por el ser humano y para construir salinas o piscinas de camarones. Estos son los elementos o recursos existentes dentro del manglar. Por ejemplo, tenemos el apiangua, ¿verdad? Que debería de ser más grande, ¿verdad? Debería ser del tamaño de mi mano, ¿verdad? Y estas son las almejas. Entonces, vemos que el recurso, cualquiera puede ver esta imagen y pensaría, bueno, sí, si supiera que esa es una piangua y que esto es una almeja, no habría problema, y diría, bueno, esa piangua está pequeña, entonces sabría sobre el tema. Entonces hay un conocimiento también que está dentro del espacio, que es también, puede ser profesional o un conocimiento disciplinario, ¿verdad? Que muchas veces se estudia en las universidades o en los centros educativos técnicos, pero también ese conocimiento puede ser también local, ¿verdad? Entonces, y eso puede explicar un montón de cosas dentro de un espacio costero, ¿verdad? Entonces, es lo que les decía, ¿verdad? Las pianguas es un recurso que ya estaba saliendo de ese tamaño, había mucha presión sobre su recolección y la gente prefería entonces tomar las almejas que se entierran más dentro del manglar, ¿verdad? Entonces obliga o a meter la mano hasta el fondo y llenar de diésel el manglar o sacar la raíz, y una vez que saca la raíz ya el manglar muere, ¿verdad? Entonces, esa historiosidad es muy difícil verla. Ahora, si lo contraponemos, eso costero frente a lo rural o lo urbano, vamos a ver que son elementos y relaciones completamente distintas, pero la esencia de lo que hemos estado hablando no varía, no cambia.
Entonces, de esa forma podríamos ver eh, que en una ciudad las relaciones que se dan y esas dinámicas sociales y naturales que se dan a lo largo de un cronograma son muy diferentes a las que se pueden dar en una costa o en un espacio rural. Es muy importante también conocer el concepto de territorio. Aquí tengo varias imágenes en donde se habla sobre territorio o hay un elemento de territorio presente. ¿Qué elementos podríamos señalar dentro de estas imágenes? En la primera imagen, al lado izquierdo, vemos la ciudad de Ur, una recomposición de cómo podría haber sido la ciudad de Ur, que es una de las ciudades más antiguas, sino de las primeras ciudades que se conocen, ¿verdad? Del ser humano y puede tener entre 14.000 a 10.000 años. ¿Verdad? Otra ciudad que es también considerada de las primeras ciudades del mundo es la ciudad de Catalhuyuk. Eh, esta ciudad, una característica que tiene es que, bueno, encontraron un mapa en uno de los muros que quedan de la ciudad, que es este mapa que está acá, ¿verdad? Este es posiblemente el primer mapa que se conoce del ser humano, tiene una edad de alrededor de 10.000 años, y lo que muestra acá son dos volcanes, unos puntitos negros que hacen referencia a esta piedra, que es un basalto cristalizado que se llama obsidiana, ¿verdad? Y la población de Caltajuyuk, ¿verdad? Al lado de esta población, ¿verdad? Entonces, aquella idea que hablábamos, determinista, que decía que las poblaciones se ponían cerca de donde estaba el agua, tanto la ciudad de Catalhuyuk como la ciudad de Ur no estaban cerca del recurso hídrico. Ellos tenían formas de traer y abastecerse del agua. Vean que eran unas poblaciones grandes, ¿verdad? Y también manipulaban el tema que es una característica de vivir aglomeradamente, manipulación de la tierra para cultivos. Mientras que la gente de Catalhuyuk manipulaba la obsidiana y ellos se ubicaron en un área cerca de lo que es hoy Egipto, en una región en donde tenía confluencia grupos de los desiertos del sur de África, del norte de Europa, y era un lugar donde convergían diferentes poblaciones y la característica que tenía esta población es que eran artesanos. Entonces, utilizaban esta roca que se llama obsidiana, que tiene la característica que cuando se rompe genera ángulos que permiten, digamos, utilizar la roca como cuchillo, ¿verdad? Entonces ellos artesanalmente la modificaban y construían cuchillos o herramientas que le permitían, digamos, a los viajeros comprarlas y eso hizo que la ciudad creciera. Entonces, es muy interesante cómo ese deseo de aglomeración de las personas por vivir aglomeradamente en ciudad les hizo tomar ese espacio, apropiarse de ellos y eso es territorializar, ese es un efecto de territorio. En el caso de la ciudad de Ur es también lo mismo, ¿verdad? Además, que una característica que tiene la ciudad de Ur es que era una ciudad amurallada y eso es un elemento de un territorio. Los territorios son amurallados o tienen un límite, es decir, la población sabe en dónde acaba su territorio, ¿verdad? Pasa con el mapa administrativo de Costa Rica, que define muy bien los límites en donde está el territorio. Pero, por ejemplo, tenemos este mapa que, bueno, no es un mapa, es una serie de croquis, ¿verdad? De imágenes sobre la situación de Palestina e Israel, ¿verdad? Que para 1946, ¿verdad? Se veía Palestina como un territorio, ¿verdad? Pero hay un proceso de territorialización, ¿verdad? Que no justamente empieza como por ejemplo en Costa Rica, que aunque la llegada es desde la costa en el Caribe, su territorialización se da desde tierra adentro hacia las costas, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? El, el, el contrario sucede aquí, ¿verdad? Más bien las costas eran los sitios prioritarios de territorialización y fueron amurallando o encerrando el territorio palestino hasta casi desaparecerlo. Al día de hoy ya el mapa no existe, ya no existe un mapa de el territorio palestino. Entonces,
características del territorio son esas. Entonces, vamos a encontrar que un territorio tiene identidad, ¿verdad? Como lo tenían la gente de Catalhuyuk, tiene límites definidos, ¿verdad? Tiene un proceso de transformación de los elementos y del espacio, los elementos naturales, sociales, es decir, del espacio, porque el espacio es social y es natural a la vez, ¿verdad? Y ejercen una identidad o ejercen control sobre ese espacio, ¿verdad? Ejercen soberanía. Entonces, bueno, tenemos también lo que son los, por ejemplo, se conocen como territorios indígenas en Costa Rica. Sin embargo, estos hay que tener cuidado, por ejemplo, con este mapa, porque sabemos y conocemos la historia de que esos no eran los territorios originales de estas poblaciones, sino que más bien han sido replegadas, algo como lo que pasa con Palestina e Israel, pero dentro de nuestro propio país, y esas poblaciones fueron replegadas hacia esos territorios, ¿verdad? Entonces, es muy distinto cuando una sociedad reivindica su territorio a cuando una sociedad le reivindica el territorio a otros o a otros. Entonces, en fin, el territorio tiene una identidad, tiene un límite bien definido. Si no tiene esos dos elementos, no es un territorio. Y las personas que viven en él, además, territorializan. Quiere decir que ejercen soberanía sobre ese espacio. Las herramientas de ordenamiento territorial que podemos encontrar son como planes de manejo de cuencas hidrográficas, planes reguladores urbanos y costeros, planes de desarrollo territorial, ¿verdad? Y todos ellos necesitan información geográfica, que le llamamos nosotros datos geográficos. Los insumos de estos planes se ven apoyados dependiendo de esa calidad de esos datos, ¿verdad? Entonces es muy diferente, ¿verdad? Ya vamos viendo cómo el entender el espacio genera un poder estratégico para poder generar territorio en él. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque el fin, entonces, de la cartografía ya está variando. Ya no me interesa a mí tanto el saber hasta dónde llega una inundación o hasta dónde voy a ir va a pescar el señor o en dónde, ¿verdad? Sino que me permite a mí entender la historia de ese proceso de territorio que se está dando y de apropiación de esos espacios que esas poblaciones están haciendo. Por ejemplo, para Usay, que es un geógrafo que yo recomiendo leer, argentino, el proceso de organización del territorio es el resultado de múltiples interacciones entre la sociedad y el medio a través de la evolución histórica, que contempla diferentes esquemas económicos y políticos, ¿verdad? Entonces, sigue siendo el mismo mar, sigue siendo el mismo espacio marino, ¿verdad? Pero de acuerdo a las necesidades y la interacción que yo tengo con ese espacio natural, así van a cambiar, por ejemplo, la forma en cómo yo voy a transportar mis cargamentos o me voy a transportar yo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los navíos pueden variar de acuerdo a la organización que yo tenga frente a ese espacio. Y aquí vemos, por ejemplo, parte de la cartografía de lo que era el plan regulador de la isla Caballo. Como varios o varias de nosotras hemos participado y conocemos ese espacio insular, quise colocarlo porque aquí se refleja muy bien cómo desde una perspectiva se quería territorializar un espacio que ya tenía una identidad y tenía límites definidos por la población que vivía ahí, ¿verdad? Entonces podemos ver que la zona, por ejemplo, de población se confinaba a ciertos lugares como estos, ¿verdad? Mientras que todo lo demás era parte de una perspectiva, digamos, hotelera o turística, ¿verdad? Una idea de cómo se puede hacer, ¿verdad? Con calles que iban por la montaña, ¿verdad? O trillos, no sé, ¿verdad? Eso lo vería el grupo ejecutor de esa propuesta y donde iban a hacer una especie de hotel y hasta campus ahí, con jardines y etcétera, ¿verdad? Entonces, y la población replegada, digamos, muy parecido a la idea que se venía trabajando con el tema de las reservas indígenas, ¿verdad? Entonces, eh, hoy en día nosotros vamos a territorios indígenas a trabajar con ellos, a generar cartografía participativa, ¿verdad? Y no vemos estos elementos, ¿verdad? Nos ponemos más recelosos con lo que está sucediendo en Isla Caballo. Ya damos por un hecho de que la reserva indígena era el territorio de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque eso nos coloca a nosotros en una posición de que vamos a llegar con una cartografía a hablar sobre una mentira, ¿verdad? O sobre algo que más bien fue una injusticia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El construir una herramienta de cartografía participativa me obliga a mí a tener que identificar esos elementos previamente, mucho antes, e investigar y informarme mucho antes de que inicie yo el proceso con esas personas.
Aquí hay otro elemento. Por ejemplo, una empresa a través del programa de regulación de catastro y registro, la empresa se llama EPIPSA, construyó los planes reguladores costeros para ciertas partes del territorio, entre ellos iba este sector donde estaba Isla Venado, y ellos lo que hicieron fue como zonificar áreas, ¿verdad? Y promoverlas para diferentes usos. Pero, por ejemplo, definieron, digamos, su herramienta no llegó más allá, más lejos, ¿verdad? Esta parte café la llamaron ellos sitios de no planificación. Entonces quedó igual. Al final, ¿verdad? Podemos cometer el mismo pecado, ¿verdad? O proponemos y proponemos bajo una visión, ¿verdad? En este caso, que era turística y de emprendimiento hacia la lógica comercial del turismo y un turismo de sol y playa, digamos, ¿verdad? Y en este otro extremo, más bien no se decidió hacer nada y se pone como que no pasa nada, ¿verdad? Una mancha oscura sobre la isla Venado y se le llama a eso zona de planificación a futuro, una cosa así. Entonces, podríamos caer nosotros en esa eventualidad a la hora de construir cartografía. Ahora, si usamos, por ejemplo, herramientas tecnológicas, ¿verdad? Para poder generar información, por ejemplo, como se usan en los índices de fragilidad ambiental, podríamos caer en que no existen datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí abajo, vemos como el CIMAC eh, deja nada más una parte de la isla con información, ¿verdad? De índices de fragilidad, en donde coloca esta parte como un índice alto y unos ciertos sectores muy altos, pero todo lo demás de la isla, ¿verdad? Sin información. Entonces, ¿cómo construyo yo información local, tanto social como técnica? Para apoyar procesos de planificación del territorio, ¿verdad? Y que no sucedan estos errores que veníamos hablando, ¿verdad? Entonces, la cartografía participativa puede ayudar en eso, ¿verdad? Pero hay que saber cómo poderla meter dentro de esos procesos de programación o planificación territorial que se genera a nivel de país o a nivel de región, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que el entender la escala en la que estoy trabajando implica también el saber cómo relacionarme con los otros momentos de investigación del espacio que se estén dando. Entonces el territorio es dinámico y podemos entenderlo como la sumatoria de un montón de elementos que se están dando, ¿verdad? Sociales, ambientales, culturales, humanos, ¿verdad? Que como vemos acá son posibles de cartografiar. Entonces cuando yo voy a una actividad cartográfica participativa, la propongo, ¿verdad? Y ya hice toda la investigación, tengo que llevar herramientas para saber cómo voy a interpretar cada uno de esos elementos, porque como vemos son mapas distintos. Entonces a veces salimos de un proceso, de una actividad de cartografía participativa con solo un mapa. Y ese mapa o contiene todo o solo contiene uno de esos elementos. Entonces, eso no puede explicar la dinámica territorial. Entonces, de allí la importancia de esa sumatoria. Entonces, el desarrollo como fin del territorio. Eh, entonces, ¿cómo puedo yo medir ese espacio geográfico? Para ello les traemos una, una herramienta, una propuesta que desarrollaré en los próximos 5 minutos. Eh, Esta propuesta se llama la perspectiva de la formación espacial. Está basada en dos teóricos, uno es David Harvey y otro es Milton Santos. David Harvey es estadounidense y Milton Santos es brasileño. Eh, lo que dicen estos autores es que la generación, reproducción y acumulación del capital, ¿verdad? Lo que Harvey llama como fijos, genera una serie de relaciones de producción que se vinculan con la distribución de los productos, en dónde se encuentra la materia prima y la fuerza de trabajo que se asocia a la transformación de esa materia prima. Y él lo llama esos flujos. Entonces, estos fijos y flujos son los que modelan el territorio y les brindan ciertas ventajas estratégicas a quienes lo conocen y lo utilizan. Entonces, aquí ya estamos viendo una propuesta de cómo entender ese dinamismo a partir de elementos que yo puedo señalar con puntos o líneas, ¿verdad? Entonces, ya con eso, ya nos permite a nosotros categorizar y poder encerrar dentro de una actividad participativa
estratégicamente los elementos que yo necesito de una forma más fácil y sencilla a partir de puntos y líneas, ¿verdad? En vez de hacer toda esta forma complicada, ¿verdad? De mapeos, ¿verdad? Que normalmente en la geografía se hace, ¿verdad? A través de, con la ayuda de sistemas de información geográfica. Pero, digamos, dentro de una actividad de cartografía participativa, tenemos que todavía saber cómo poder amarrar mejor todos esos elementos, y esta es una fórmula que nos podría, digamos, servir, ¿verdad? Santos nos dice que un objeto geográfico, es decir, un fijo, es un objeto técnico, pero también un objeto social, gracias a los flujos. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un fijo que puede ser eh, una cantidad de árboles, ¿verdad? Pero esos árboles son objetos sociales, ¿verdad? Si en el momento en que se les aplica alguna de las siguientes características, puede ser un producto, ¿verdad? Final, como pueden terminar en forma de mesa, ¿verdad? Lo que significa es que se le aplica entonces una fuerza de trabajo para talarlos, transformarlos, ¿verdad? Pintarlos, etcétera, y distribuirlos, ¿verdad? Y pueden ser materia prima también. Entonces, ese grupo de árboles se podría entender como un fijo, y los flujos los entenderíamos como esas relaciones que se dan, que intervienen con ese fijo, ¿verdad? Alrededor de ese fijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que hay una interacción entre fijos y flujos. ¿Por qué? Porque posiblemente la persona que va a cortar esos árboles lleva un hacha que pertenece a otro grupo económico que construye hachas, es decir, a otros flujos, y está asociado a otras materias primas que, que pueden ser fijos, ¿verdad? Que podría ser el hierro del hacha o la madera con la que se sostiene el hacha, o bueno, si son sierras eléctricas, también, ¿verdad? Ahí tiene que ver los grupos, los flujos que están relacionados con la gasolina, las herramientas, todo, con quién le da mantenimiento a la sierra. Y entonces no es que el dinamismo territorial se queda dentro de los límites del territorio, ¿verdad? Posiblemente esa hacha sea de Noruega y la, o de Chile, digamos, que ahí se saca hierro, y el motor sea de Europa, digamos, en la sierra eléctrica, ¿verdad? Entonces, hay que tener claridad de que ese espacio que estoy yo estudiando, donde están esos fijos, tiene una interacción con otros flujos, inclusive pueden estar fuera del espacio. Entonces, cuando volvemos al escenario, digamos, en el que trabajamos, ¿verdad? Vemos una región como la que está aquí, que es todo el Golfo de Nicoya, la península de Nicoya, el sector interno y externo del Golfo, la costa interna y externa, por decirlo así, las islas, ¿verdad? Todas tienen una característica. En este caso estamos asociando nada más Isla Venado, pero hay flujos que intervienen, ¿verdad? Posiblemente los de Isla Venado venden su pescado en Punta Arenas, ¿verdad? Y de Punta Arenas se traen los alimentos del supermercado, porque en Isla Venado lo que hay son pulperías. Entonces, hay una interacción y un flujo, ¿verdad? Relacionado con los fijos de la producción acuícola. Pero además también los peces no brotan de la tierra en Isla Venado, ¿verdad? Hay que irlos a buscar. Entonces ellos posiblemente, ¿verdad? Históricamente se hablaba que se pescaba por acá, ¿verdad? En estos sectores. Ya después fueron bajando, y hoy en día la gente de Isla Venado está yendo acá por Isla Negritos a pescar, ¿verdad? Entonces el recurso mismo nos está llevando hacia eso. Entonces, quiere decir que ese territorio que ellos antes dominaban, que era por ese sector, ¿verdad? Hace unos 30, 40 años, 50 años para pescar, tenía un calendario y una geografía distinta a la que hoy los pescadores tienen, ¿verdad? Cerca de Isla Negritos. Y vamos a encontrar que ese calendario y esa geografía define la infraestructura, las formas de organización, los recursos naturales, cómo se manejan, los recursos culturales y financieros. Entonces, vamos a encontrar que el territorio está organizado o se compone de elementos base, ¿verdad? Que pueden ser personas de diferentes edades, personas de diferente género, pasadas, organizaciones, por decir algo, asociaciones de desarrollo, grupos de mujeres organizadas, iglesias, ONGs, cámaras de turismo, cada uno con una perspectiva diferente de territorio, de espacio habitado, de espacio geográfico,
de espacio marino o espacio costero o espacio rural o urbano o reserva indígena, ¿verdad? Que los va a organizarse a ellos, los hace organizarse a ellos en comunidades. Pero estas comunidades también se organizan en gobiernos locales, ¿verdad? Y estos gobiernos locales posiblemente se están organizados dentro de un estado, ¿verdad? Y cada uno de estos tres tienen formas diferentes o escalas diferentes de hacer territorio, ¿verdad? Estos grupos de base están viviendo el día a día, el hoy, en ese espacio, ¿verdad? Las comunidades posiblemente estén a un nivel eh, de escala local, ¿verdad? Los gobiernos locales posiblemente a nivel cantonal, ¿verdad? Los estados se organizan a nivel país, ¿verdad? Pero hay un actor que está por encima de todos estos cuatro actores, ¿verdad? Que manipulan mucho de lo que está sucediendo y que planifican inclusive a nivel global, que son esas transnacionales o esas corporaciones grandes como la Coca-Cola, como la Toyota, como, ¿verdad? Que vamos a encontrar que existen en diferentes países y que tienen también una forma de entender el territorio, de modelarlo, de trabajarlo, ¿verdad? El problema es que el territorio muchas veces no se construye de abajo para arriba como debería ser, sino más bien que se construye desde las decisiones de las corporaciones hacia abajo. Entonces, hoy en día estamos nosotros siendo manipulados por tecnologías como estas, cuando no era la necesidad, pero del grupo base, sino la necesidad de la corporación. Entonces, a la hora de construir una cartografía participativa, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces esos calendarios que están siendo anotados dentro de la cartografía que se está haciendo participativamente, están siendo afectados o eh, manipulados por ideas de territorio o de espacio que vienen desde otras direcciones. Vamos a encontrar también que los sectores, actores van a ser distintos, ¿verdad? Vamos a encontrar en la comunidad grupos de pescadores, asociaciones de desarrollo, ASADS, ¿verdad? O el sector público como universidades, ministerios, instituciones, ¿verdad? O el sector privado, cooperativas, servicios y comercio, ¿verdad? Y si nosotros no valoramos esos actores, podemos estar cayendo en un problema de invisibilización, entonces. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para entender esa dinámica tan compleja que es un territorio, ¿verdad? Que no es solamente hasta dónde va una persona a comprar o hasta dónde, sino que hay percepciones, ideas, sueños, necesidades, ¿verdad? Recursos distintos para cada quien. Y la persona que que viva en cualquiera de estos grupos, ¿verdad? De sector privado, público, comunidad, tiene perspectivas distintas, además desde su género, desde su edad, ¿verdad? Desde, inclusive, hasta desde la forma como participa. Entonces, por ejemplo, aquí vemos dos gráficos, un gráfico y una tabla, un cuadro con información. Por ejemplo, el cuadro nos dice valor por 1.000 colones de las capturas de las especies de pesca artesanal en el Golfo Nicoya. Vemos que quien tiene un mayor porcentaje es el camarón blanco para los años del 2003 al 2005. Después la corvina aguada, la corvina reina y la corvina picuda. Entonces, cada uno de estos recursos o peces que están en esta lista tienen una relación ecosistémica o biogeográfica con el entorno natural en el que están. El camarón en blanco, por ejemplo, tiene un patrón de reproducción muy relacionado con los manglares. Entonces, no es por casualidad que está ahí. Por eso yo les decía, el espacio no es ingenuo. Y el que sepa cómo manipularlo y cómo entenderlo, tiene una capacidad sobre otras personas que no lo sepan. Entonces, el camarón blanco tiene una afinidad con los manglares. De allí que el cuidar el manglar tiene una relación o el preservar el manglar tiene una relación directa con el preservar la economía de la región. Entonces, las políticas, los planes, los procesos, los proyectos que se vayan a generar, por ejemplo, en actividades de extensión, deberían entender estas lógicas, ¿verdad? Y dentro de actividades de extensión, implementar herramientas de cartografía participativa que permita entender entonces la distribución de esas lógicas cartográficamente. Si yo solo voy a llegar a ver en dónde es que están pescando el camarón o dónde lo están recolectando, voy a tener solo una parte de toda la historia, ¿verdad?
Ahora bien, ¿qué artes se están utilizando y qué artes se utilizan más? En este caso, el trasmayo, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Está el trasmayo, la línea, la cuerda y luego de forma manual, ¿verdad? Posiblemente usan atarrayas o otros medios de captura. En este caso, por toneladas, vemos que el trasmayo, bueno, ese es el que más podría estar capturando, tanto como camarones, como corvinas, como cada uno de esos elementos que están allí. Y eso es una forma de cómo se organizan las personas socialmente para obtener actividades, a través de actividades económicas para obtener recursos para la sobrevivencia. Entonces, este ejemplo es tan válido como si lo hacemos para lo rural, para lo urbano o para reservas indígenas, por ejemplo, o grupos étnicos. Y de esa forma, entonces también a lo largo del tiempo, esa forma de organizarse, organiza también el territorio. Vean, por ejemplo, estas imágenes. Esta es una imagen de 1945, la que está a la derecha en la parte superior de la pantalla, ¿verdad? Vemos que hay un espacio natural, ¿verdad? El manglar, casi que no tocado por esas personas. Sin embargo, ya aquí había gente que estaba cultivando en estos espacios, se puede ver, donde está hoy la albina. Hoy esta parte está toda completamente llena de árboles, ¿verdad? Entonces la albina de alguna forma ha vivido diferentes momentos, ¿verdad? Inclusive se ha deforestado completamente, como en 1975, que se ve que está completamente deforestada. Vemos cómo hay plantaciones de arroz, eran cultivos que en el Avenado se hacían. Yo recuerdo cuando iniciábamos las primeras giras, en mi caso, ahí la Avenado, por allá del 2005, eh, para hacer mi práctica de geografía, eh, que recordaba, me llamaba la atención cómo habían casitas que no veían hacia el mar, ¿verdad? Que las casitas más viejas más bien estaban viendo hacia adentro, hacia la tierra, hacia la isla, ¿verdad? Normalmente la casa de un pescador ve hacia el mar, ¿verdad? El frente de la casa está hacia el mar, ¿verdad? Entonces, era muy interesante porque a nivel, no quería decir que toda la vida había sido un área de pescadores, ¿verdad? Una isla de pescadores, sino que era una isla más bien de agricultores o de familias agrícolas, ¿verdad? Pero para el año 1982, que es además donde coincide la década en donde a través de diferentes bancos se empiezan a dar créditos para la compra de, de, de motores y ya sale el motor de lancha, entonces ya permitía a los pescadores movilizarse más dentro del área marina o del Golfo y bueno, dejaron botada la actividad agrícola, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver en el 82 cómo ya el espacio natural empieza a, a recobrar, a retomar esos espacios que habían sido intervenidos por el ser humano y ya se ve la albina como empieza otra vez a llenarse de árboles a como está hoy en día. Hoy en día la albina se ha utilizado como más bien un lugar de extracción de especies de árboles, ¿verdad? Para hacer las casas de habitantes de allí, tanto la albina como la isla Bejuco que está al frente. Entonces, de alguna forma, ese sector de la albina ha contribuido en el desarrollo social. Entonces, la transformación de un espacio, ¿verdad? Que convierte el territorio, ¿verdad? Es dinámico, se transforma a lo largo de los años y además transforma las herramientas y el tipo de actividad que se está haciendo, ¿verdad? Podemos ver cómo en el año 93 no se usaba tanto el transmayo como se usó, por ejemplo, perdón, no generaba tanto el tramayo como generó también en el año 1999. Posiblemente existen para ese año un proceso que socialmente se fue mejorando, tanto en la forma de técnicas y artes de pesca, en la técnica de ejercer el arte de pesca, que eh, eh, posibilitó a más personas participar y se generaron más capturas. Esta foto también de 1975 permite ver también el nacimiento de de estas salinas. Este año, en 1945, me decía un pescador
que no habían salinas, pero aquí se puede ver ya cómo el espacio del manglar se estaba interviniendo para la construcción, ya sea una salina o posiblemente una salina. Esta ya es una vista, digamos, aérea de sur a norte, al fondo de la población de Punta Morales, que se ve por acá. Esto es en la parte externa del Golfo de Nicoya y se logra apreciar la presión actual que existe, por ejemplo, social sobre el entorno natural, ¿verdad? Entonces, hay una presión de comunidad acá sobre el entorno natural, que es en este caso el manglar, la presión económica que existe, ¿verdad? Sobre esas piscinas de camarones en el manglar, ¿verdad? Que son áreas naturales de inundación, y la presión, por ejemplo, del cultivo de la caña o del arroz que viene de norte a sur. Entonces, el pobre manglar, ¿verdad? Tiene tres flancos, ¿verdad? Que están siendo presionados, ¿verdad? Sin contar, digamos, todo lo que es la contaminación ya fluvial o que está en el Golfo, ¿verdad? Y que también incide sobre este espacio de manglar natural. También, bueno, esto es un ejemplo también de cómo eh, la cartografía puede ayudar en procesos de cartografía participativa. Nosotros podemos utilizar este tipo de herramientas como las fotografías aéreas para poder definir estas cosas, ¿verdad? Ver las relaciones de poder que se están ejerciendo sobre la dinámica territorial, ¿verdad? De quiénes tienen más poder aquí o allá, ¿verdad? De quién tendría más poder, ¿verdad? Si el grupo de pescadores que vive acá, si el grupo de empresarios que trabajan con la caña, o el grupo de empresarios o pobladores que trabajan con camarones, ¿verdad? Vemos aquí que hay, aquí digamos, el cultivo de la caña llega hasta acá, pero aquí ya está deteriorado el manglar. Quiere decir que posiblemente el manglar llegaba por acá y se ha ido deteriorando. Es decir, puede ser que hayan personas que estén corriendo el manglar, ¿verdad? Que lo hablábamos en OSA, ¿verdad? Que lo veíamos en algún momento en ciertos sectores que se hablaba de cómo iban retrayendo el manglar las personas. Sí, eso pasa. Y en el Golfo de Nicoya, frente a nuestros ojos, digamos, en 2010, hoy esta imagen es distinta, ¿verdad? Entonces el uso de imágenes en diferentes momentos me permite a mí ver cómo se ha ido retrayendo en los espacios naturales. Pero también las buenas noticias es que no solo se retrae, también hay momentos de recuperación, ¿verdad? Bueno, esto fue una publicación en donde yo mostraba cómo a lo largo del 1990 al 2005, al 2014, ya se había recuperado ciertas piscinas que se usaban, digamos, para el cultivo de camarón, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en un lapso de 10 años es posible recuperar esos espacios. Entonces, en donde actúa el ser humano primeramente. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo voy a hacer, por ejemplo, un plan de reforestación de manglar, no voy a empezar en donde naturalmente el manglar está retrayéndose por efectos de salinidad, temperatura o sedimentación, sino donde el ser humano puso mano primeramente porque evidencia que es más fácil la recuperación de estos espacios. Entonces, podríamos estar resumiendo que el espacio geográfico puede estar conteniendo desde esta perspectiva fijos y flujos, ¿verdad? Que son de objetos geográficos, ¿verdad? Que se acumulan, circulan y se distribuyen. Entonces, vamos a encontrar, siguiendo con el ejemplo de los árboles, fijos como un área de árboles de manglar, por decir algo, de mangle, árboles de mangle, ¿verdad? Que están acumulados en algún sitio, ¿verdad? Y actividades que circulan alrededor de ese fijo de manglares, que pueden ser actividades de residencia, de camarones, de salinas, de caña de azúcar, ¿verdad? Hay una circulación de elementos que están enfocados o que están relacionados con ese fijo, entonces unos flujos que están dentro de ese fijo, ¿verdad? Y hay distribución de mercancías, de materia prima, de productos que van de un lado a otro, ¿verdad? Y en cada uno de esos tres elementos participan grupos humanos y actores sociales distintos. Entonces, la configuración de ese paisaje, el uso del espacio y la limitación del territorio tiene que ver con la interacción que hay entre fijos y flujos. Santos interpreta, ¿verdad? Como forma de repaso, para ir ya finalizando, la formación espacial a partir de su acumulación, distribución y circulación de esas mercancías asociadas a esos fijos y flujos. Entonces, la formación espacial es la formación social más la formación económica. Es decir,
el espacio contiene tanto la información social como la información económica. Sin embargo, la información social se mide o cartográficamente de forma distinta a la información económica. Entonces ahí va otro elemento importante. ¿Por qué? Porque el espacio, como nos dice Milton Santos, la formación social yo la puedo medir a partir de áreas. Entonces yo puedo ver, como veíamos en el manglar, cómo a lo largo de los años fue aumentando la cantidad o disminuyendo la cantidad de manglar, ¿verdad? O la cantidad de piscinas de camarón fue aumentando o disminuyendo. Entonces, la formación social, ¿verdad? Deja una cicatriz en el espacio, mientras que la formación económica, la forma de poderla identificar es a través de números de datos como capturas, cantidad de toneladas, cantidad por eso aquella tabla y aquellos gráficos que les mostré ahora sobre la corvina y sobre el camarón blanco. Entonces, si yo voy y construyo cartografía participativa, la cartografía participativa no solo es el mapa, sino que esa cartografía participativa tiene que estar acompañada también de elementos de formación económica, como por ejemplo, bueno, cuánto se produce, qué están produciendo, cuánta agua pasa por ahí, cuántas personas usan eso. Esa información, que normalmente son cantidades, hacen relación a la formación económica. Y normalmente nosotros lo que nos quedamos con la cartografía participativa o lo que se hace es que se hacen círculos, se hacen polígonos, líneas y puntos, se señalan cosas en el mapa, pero eso que están señalando es simplemente la formación social. Y la formación espacial no se queda solo con eso. Recordemos que es una dinámica entre esos fijos y esos flujos en donde hay acumulaciones, hay circulaciones y hay distribuciones de mercancías. Entonces, para Santos se forja en un espacio particular y no el territorio se forja en un espacio particular y no en un espacio general. Es decir, un territorio no se da ingenuamente en cualquier lugar. No es como que tira una semilla y ya creció un territorio, no. Es en un espacio particular por las características que tiene y de esa forma se escribe la historia en el espacio, no en el tiempo como lo hacen las formaciones económicas. Entonces, podemos encontrar que puedo yo decir dónde está el mercado acumulado, dónde se acumula la materia prima, dónde se acumula la fuerza de trabajo, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa es las interacciones que hay entre esos tres elementos y cómo la materia prima llega hasta donde está la fuerza de trabajo o al contrario, y cómo eso luego el producto llega al mercado. Esas herramientas es la dinámica de distribución y de circulación que me permite a mí saber qué objetos utilizaron para transformar la fuerza de trabajo, qué herramientas se utilizaron para la materia prima y qué herramientas utilizaron para el mercado. Y cómo esas herramientas, hay otros fijos que están relacionadas a esas herramientas, entonces significa que hay otras distribuciones dentro de esa circulación. A veces la circulación del tema pesquero podría entenderse entonces como un mundo, un universo entero donde interactúan distribuciones de productos relacionadas con que van al mercado, que van a la materia prima o a donde está la fuerza de trabajo, en este caso los pescadores. Y eso es posible cartografiarlo a través de esa fórmula que está aquí arriba. Estas particularidades y diferencias construyen formas y la función de la forma espacial depende de la redistribución en cada momento histórico. Entonces también el calendario va a definir también esas formas, ¿verdad? Sobre el espacio total y de la totalidad de las funciones que una formación social está llamada a realizar. Entonces, la característica de una formación social está condicionada o lleva una historicidad que ya lleva un impulso y podemos de alguna forma definir hacia dónde lleva ese impulso. De ahí que una cartografía que pueda tomar estos elementos de forma participativa ayudaría un montón, no solo para la persona que investiga, sino para el grupo. A veces la misma herramienta ya no se vuelve un instrumento de investigación, sino más bien un instrumento estratégico para tomar decisiones. Los fijos provocan flujos en función de sus datos técnicos, que son generalmente locacionales, pero también en función de los datos políticos. Los fijos como instrumento de trabajo crean masas, ¿verdad? Entonces, vimos como un área de manglar que está asociado al camarón blanco genera entonces grandes masas de pescadores de camarón blanco, ¿verdad? Entonces, pero esos datos técnicos, ¿verdad? Muchas veces los conozco yo
desde la universidad por mi interacción con investigación y datos bibliográficos. Pero la población que vive allí lo conoce por la historiosidad y el tiempo que tienen ellos de estar ahí. Entonces, la función de la interacción de todo lo que se está dando ahí está en función de esos datos técnicos, tanto los que se conocen a nivel local como los que puedan tener las instituciones o conocer, digamos, otros actores como el Estado o los gobiernos locales, etcétera. Entonces, y eso genera política también sobre lo que se está construyendo. Entonces, yo podría también hacer mapas cartográficos, perdón, cartografía participativa con insumos políticos. Pero no basta crear masas, digamos, es imperativo provocar el movimiento, ¿verdad? No solo es que llega la gente porque ahí se pesca camarón y llegó ahí, no, esa gente necesita agua, necesita comer, necesita transportarse, educación, salud. Entonces, empiezan en nuevos elementos, nuevas mercancías a llegar, ¿verdad? En donde entonces se dan acumulaciones de distinto tipo, ya no solo el manglar, sino solo residencial, sino que empiezan a acumularse y empiezan a generarse entonces relaciones de poder entre todos, ¿verdad? Entre quienes acumulan, entre quienes distribuyen y dentro de la circulación que se esté trabajando, ¿verdad? Que hace que algunos se especialicen, que hacen que algunos produzcan, que hacen que otros participen, que hacen que otros generen accesibilidad, ¿verdad? Y otros generen relaciones interoperabilidad, es decir, con otras circulaciones otros mercados, por decir algo, el mercado, digamos, cómo cuesta el poder integrar, por ejemplo, o estrategias de comercialización de productos acuícolas de acuicultura dentro del mercado turístico, por ejemplo. Pero entonces ahí está toda la circulación relacionada alrededor del tema acuícola, ¿verdad? Dentro del Golfo Nicoya, y está también el turístico. ¿Cómo hacer para que se relacionen entre ellos? Esas son las relaciones de interoperabilidad, ¿verdad? Entonces, y la capacidad de movilizar entonces esas masas en el espacio la produce exactamente poder económico, político, social. Poder que, por eso, es mayor o menor según las empresas, instituciones y los hombres o las personas de acción que estén allí. Esta sería la práctica número 3 y lo que se busca en esta segunda práctica, la segunda era escuchar el audio y en esta ya práctica final es que se puedan identificar entre dónde y cuáles podrían ser los fijos y los flujos que se ven en esta imagen. Eso sería el trabajo para esta sesión y espero que nos podamos ver el día de mañana. Muchas gracias y por la atención y ojalá que les sirva bastante esta información.